El día de hoy iniciamos una nueva serie de temas durante el mes de marzo titulada En esto creo. Y son una de esas series de temas que para todo predicador es un tanto difícil, y déjeme le explico por qué. Y es porque los sermones son más doctrinales y teológicos, y en palabras de mi esposa, cuando me pregunta qué tipo de sermón voy a hablar, y le digo, pues es más teológico, doctrinal, me dice, ay, está muy aburrido eso. Entonces, porque esa veces es mucha información que de pronto puede ser un tanto aburrida. Pero la verdad, el reto para el predicador que predica, valga la redundancia, sermones teológicos y doctrinales, es hacerlo de tal manera que no se sienta como una clase de membresía o como una clase de escuela dominical, sino como una predicación. Y déjeme le digo algo, que lo que van a escuchar el día de hoy es un sermón teológico y doctrinal. Y espero que tengan elementos que lo inspiren, que lo desafíen y que cambie la manera de entender en lo que nosotros creemos. Así que si están listos para empezar con ese sermón, díganme amén. Cada una de estas creencias que se mencionaban en el video, y a lo mejor hay más, ¿no? Posiblemente usted se ha dado cuenta que hay muchas creencias, muchas religiones, ¿no? Muchas denominaciones. Nada más en la denominación protestante hay más de 8. Cada denominación, cada religión, cada iglesia también, pastor, aunque pertenezcan a la misma denominación, sí, cada una de estas cosas tiene su propio sistema de creencia, sus propias creencias. Y esas creencias involucran de una u otra manera ritos, prácticas que son ordenanzas, prácticas que se tienen que cumplir para que uno sea parte de esa creencia, de esa religión, de esa iglesia, de esa denominación. Ahora, estos ritos en algunas iglesias o religiones son más místicos o diferentes que en las otras religiones o denominaciones. A veces estos ritos son muy diferentes que las demás. Pero a lo que voy es que cada iglesia o cada religión o cada denominación tiene sus propios ritos, sus propias prácticas. Y son parte de esas prácticas de quienes son ellos y en lo que ellos creen. No vamos a hablar, la verdad, de qué creen todas estas religiones y denominaciones, porque no tardaríamos, la verdad, en hablar de eso. Mejor lo que vamos a hacer es hablarle de lo que nosotros creemos. ¿Estamos de acuerdo? Y así usted sabe, en eso creemos. Muy perfecto, déjame me alineo entonces a eso. O déjame refresco, pastor, en lo que creemos. Así que la iglesia, nosotros tenemos 2 ritos. ¿Cuántos tenemos? 2 ritos. 2 ritos. A eso le llamamos la Santa Cena y el bautismo. Esos son 2 ritos que son muy parte de la iglesia de Jesucristo, diferente a lo mejor a los ritos de otras religiones o aún de otras denominaciones. Tenemos nuestro propio entendimiento de lo que son estos ritos. Ahora, para el siglo II después de Cristo, Cristo fue crucificado y resucitó en el año 33. Para el siglo II no había tal cosa como la iglesia, que la iglesia tal y que la iglesia tal, y tenían un edificio y tenían programas para niños, que escuela dominical, que actividades de jóvenes y que clases de inglés. No, esa tal cosa no existía en el siglo II. En el siglo II lo que existía era un grupo de personas que se reunían y que caminaban muchas millas de distancia para llegar a ese lugar geográfico en donde el clímax de esa reunión, lo más importante de esa reunión, no era la predicación, no era la enseñanza, ¿me está siguiendo? No era la música, lo siento para el grupo de alabanza, no era la hospitalidad, lo siento para el equipo de hospitalidad, no era la convivencia, aunque nos guste platicar mucho después del servicio, o ni siquiera la comida después del servicio. Lo más importante en esa reunión es que jalaba personas desde muchos
millas de distancia a ese lugar geográfico, era nada más y nada menos que querían celebrar la Santa Cena y el bautismo. ¿Están aquí? Imagínese que cuando usted escuche que hay bautismos en la iglesia, usted dice, hay bautismo, no, se va a alargar el servicio. Va a haber Santa Cena, no, y yo si el pastor predica 40 minutos más la Santa Cena, no, allá se me fue ya las 2-3 horas. No, para el segundo siglo decían, hay bautismo, vecino, vecina, hay bautismo, vámonos, y se iban. Va a haber la Santa Cena, alista a los niños, alista a la familia, porque va a haber la Santa Cena. ¿Dónde es? Pues nos queda como a 40 millas de distancia, pero vamos para allá. Porque era tan importante el bautismo y la Santa Cena en el segundo siglo. Desde el segundo siglo hasta el día de hoy, ¿están despiertos? Desde el segundo siglo hasta el día de hoy, se ha entendido que estos elementos, o que estos sacramentos, del pan y la copa y del agua, son elementos visibles, son medios visibles que no pueden revelar lo que ocurre en el ambiente espiritual cuando la persona se come el pan y la copa o toca el agua con su cuerpo. En otras palabras, participar de la Santa Cena y del bautismo nos lleva a participar porque son cosas que vemos. Lo que no vemos es lo que está sucediendo en el ambiente espiritual a la hora de participar de esos elementos visibles. ¿Están aquí? Este es el argumento teológico y doctrinal en el que creemos y sobre el cual voy a estar, esta es la fundación, los cimientos, sobre el cual voy a estar hablando en las próximas 2 horas en esta tarde. Abra su Biblia, por favor. No se crean, no van a ser 2 horas, 1 hora y media a lo mejor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hay Biblias en sus bancas para que puedan hacer anotaciones. Y recuerden que en su boletín también encontramos algunas preguntas para que usted las vaya respondiendo mientras vamos predicando. Vaya siguiendo las preguntas del boletín a la hora de estar predicando. La primera pregunta ya se la saben, ¿no? ¿Cuáles son los 2 sacramentos? Creo que es la que viene, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 sacramentos? A ver. Bautismo y Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tenemos? Síganle con su vista, por favor. De la Nueva Versión Internacional, dice a Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi pan, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Déjenme leer el versículo 27, porque es importante. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor, de manera que dice, indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. El apóstol Pablo hizo un trabajo muy bueno a finales del primer siglo, 80,
año 60, Jesucristo fue crucificado y resucitó en el 33. Para el año 60, 70, 80, 90, el apóstol Pablo había hecho un trabajo muy bueno, muy bueno, de poder ayudarle a las iglesias que él había plantado a poder realizar la Santa Cena. Los motivaba a que las realizaran la Santa Cena. E hizo un trabajo muy bueno. La Biblia no menciona cómo participaron de la Santa Cena los Gálatas, tampoco los Colosenses ni los Filipenses. Y ya le voy a decir por qué yo creo que Pablo no menciona eso. Yo creo que la razón por la cual Pablo no habla de los Gálatas, de los Colosenses, de los Filipenses, de cómo ellos participaron de la Santa Cena, es porque yo creo que ellos participaron correctamente. La razón por la cual yo creo que Pablo menciona que a los corintios es nada más y nada menos porque esta iglesia estaba loca. Estaba loca, la iglesia más loca que pudiera haber existido en el primer siglo. Créame. Había problemas sexuales, que una miembro se metía con su madrastra, una persona se metía con su madrastra, relaciones sexuales, y luego que había divisiones, que creían en muchas cosas. Es una iglesia tóxica, la verdad, que cuando hablamos de la Santa Cena, estos tremendos también estaban haciendo uso incorrecto de la Santa Cena. No la estaban haciendo como debieran. Su actitud, y eso es lo que Pablo menciona, su actitud no era la correcta. Ahora, en muchas ocasiones este pasaje se lee, y a lo mejor usted lo ha leído, y lo ha entendido como que la manera que no podemos participar de la Santa Cena si eres indigno. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Si no estás bien con el Señor, ni se te ocurra tomar los elementos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque no debemos de participar si somos indignos. Lo que Pablo está diciendo no es que somos indignos. Lo que Pablo dice es que la manera, la actitud con el que participemos es indigna. Esa es otra historia muy diferente a que seamos indignos. ¿Están aquí? Es muy diferente a ser indigno a participar indignamente. En otras palabras, irrespetuosamente. Ese es el asunto que estaba sucediendo con los corintios. Porque los corintios venían a participar de la Santa Cena y en aquellos tiempos habían horarios. Venía uno a la hora del día o a la hora de la noche, de la tarde-noche. Entonces lo que sucedía es que los ricos venían a la hora del día. Y venían y trataban de comer todo el pan y de comer la copa. De manera que cuando venían los pobres después de trabajar, porque los ricos no tenían que trabajar hasta muy noche, pero los pobres tenían que quedarse hasta muy noche a trabajar. Cuando venían los pobres a comer de la Santa Cena, ya solamente quedaba muy poquito, migajas. Los ricos venían, se saciaban, pero no dejaban suficiente para el segundo grupo que iba a venir ya en la noche. La manera en que ellos venían era una manera ventajista. Ellos venían y decían, bueno, voy a aprovechar para comer, para beber y ya. Entonces, la manera en que venían era una manera ventajista, una manera irrespetuosa, una actitud no muy correcta de venir. Además de eso, venían y no nada más comían una vez, sino que venían para llenarse. Sobre todo si el pan que daban en aquellos tiempos era un pan con levadura, no necesariamente sin levadura, con ese tipo de pan. Porque si comía 2, 3 veces, pues ya menos se llenaba un poquito. Y no dejaban para el segundo grupo. Pero si venían y tomaban de la copa, que tradicionalmente se cree que la gente no metía el pan en la copa, sino que tomaba de la copa. Entonces imagínense, usted es rico y usted dice, yo prefiero tomar de la misma copa del rico, que después sabrá Dios el pobre cuando venga, y si me toca venir después del pobre, ¿qué habrá comido? Y pues yo le voy a tomar de la misma copa, ¿no? Ahora la gente venía y decía, ok, ven una vez el pan, sí, el panecito. La última vez que me dieron como la Santa Cena, el pedazo de pan que me dan, o sea, no es un pedazo de pan como para hacerme un sándwich tipo Subway.
Pero esos tremendos, o sea, venían una vez panecito, otra vez panecito, otra vez panecito. No, ya se hacían un combo ahí de sándwich ya para la tercera, cuarta, quinta vez que venían a comer. Ahora, ¿qué pasaba con la copa? Pues que venían y tomaban otra vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez. No, salían bien felices de la Santa Cena. Porque no era jugo de uva, era vino, ¿verdad? Entonces salían, pero bien bendecidos los hermanitos del primer siglo. Así que la manera en que venían, la verdad no era respetuosa. Porque si Jesucristo estuviera presente, yo estoy seguro que cuando la persona venía a tomar pan tercera, cuarta vez, Jesucristo le ha dicho, deje ahí para el pobre que va a venir más al rato. Si la persona venía y se seguía embriagando, Jesús le ha dicho, no, hasta ahí. Pero el asunto es que los corintios habían olvidado que era la mesa del Señor. Lo que significa es que el Señor está presente. Y porque no veían que el Señor estaba presente, cayeron en esa irresponsabilidad a la hora de tomar los elementos. ¿Están aquí? Nosotros creemos que la Santa Cena es una oportunidad, o la mesa del Señor es una oportunidad en donde nos encontramos con el Señor. Por eso se llama la mesa del Señor, porque está el Señor presente. No creemos que los elementos de la copa, por ejemplo el jugo, se transforma en la sangre de Jesucristo. No creemos eso. Tampoco creemos que el pan se transforma en el cuerpo de Jesús. No creemos. Lo que sí creemos es que aquel que dijo que cuando dos o tres se reúnan en su nombre, ahí está presente. Creemos que cuando venimos a la mesa en el nombre de Jesús y hay dos o tres presentes, ahí el Señor está con nosotros. Déjenme regresar un poquito a esa parte. Creemos que si es la mesa del Señor el que está aquí esperándonos, creemos que si Él dijo y prometió que donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él va a estar presente, significa que entonces hay un lugar esperándome en la mesa, y cuando yo vengo a la mesa es porque me voy a encontrar con el Cristo resucitado. ¿Están aquí? Oiga, entonces eso cambia un poquito mi actitud a la hora de venir a la mesa. A lo mejor mi actitud no es tan irresponsable como la de los corintios, pero a lo mejor mi actitud ha caído en una tradición en la cual digo, ok, primer domingo del mes es Santa Cena, y ahí vengo caminando, y luego todavía si la persona de enfrente se tarda en caminar, y luego la fila se hace hasta atrás, y luego mientras ahí saco el teléfono, le doy check-in en Casa Linda, checo Facebook de una vez. Entonces caemos en una actitud a veces en el que es como si el Señor no estuviera presente. ¿Le estoy explicando a esta iglesia o a otra? Entonces empezamos a distraernos en el momento de la Santa Cena como si el Señor no estuviera presente. Porque si el Señor estuviera presente, entonces yo me enfoco en lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual, aunque yo no lo vea, pero vea solamente unos medios visibles. De tal manera que si el Señor está aquí, su presencia espiritualmente está aquí con nosotros, no físicamente, pero espiritualmente está aquí presente. Entonces significa que las historias de los evangelios pueden ser mis historias. Cuando yo miro a la mujer adúltera y veo el pecado tan grave que cometió en aquellos tiempos y Jesucristo la perdonó. Cuando yo miro la historia de Zaqueo, aquel hombre que tenía todo, rico, pero había un vacío en su alma, y el Señor Jesucristo en su casa lo llenó todo. Cuando miro a aquel hombre poseído, lleno de cadenas, y vino ante Jesucristo, la presencia de Jesucristo fue tan suficiente para poder romper sus cadenas. Cuando veo la historia de aquellos 10 leprosos enfermos, aislados por su enfermedad, y vinieron a Jesucristo y fueron sanos, entonces cada vez que yo me acerco a la mesa del Señor sabiendo que el Señor está presente, tengo que hacerme una pregunta, y esa es: ¿habrá alguna necesidad que la presencia del Señor el día de hoy lo pueda cubrir? ¡Wow! Eso es diferente.
Porque significa que si hay alguna necesidad que tengo y la presencia del Señor está aquí, oiga, yo no la voy a pensar dos veces en quedarme sentado. Cada vez que yo venga a la mesa del Señor sabiendo que Él está, tengo que hacerme una pregunta cuando voy caminando de allá para acá. ¿Habrá alguna necesidad que la presencia del Señor tenga que cubrir el día de hoy? ¿Habrá alguna cadena que el Señor en esta hora tenga que romper en el nombre de Cristo? ¿Habrá quizás alguna enfermedad que la presencia de Cristo tenga que sanar en esta hora? ¿Habrá alguna necesidad de gozo, amor, paz, esperanza que el Señor tenga que llenar en mi alma con su presencia el día de hoy? Y si sí lo hay, entonces, y si sabe que el Señor está aquí para hacer eso, yo le garantizo que su teología sacramental de la Santa Cena va a cambiar. Su entendimiento de cómo Dios obra en la Santa Cena va a cambiar. Completamente. Completamente. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a estar sentado, si usted le toca, en la última fila, porque empezamos de frente para atrás, ¿no? Usted va a estar de atrás y mire, todo nervioso porque quiero encontrarme con la presencia de Jesucristo. Va a haber una desesperación por poderse encontrar. Porque le dice así, no sé por qué dice así. Apenas me cayó el 20 que le dice. Va a haber una desesperación por poder venir a encontrarse con Jesucristo. Wow. Me encanta hacer esto. Y es llevar la Santa Cena a la gente que no puede venir a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que no puede venir a la iglesia y quisieran venir a la iglesia, pero no pueden, ¿no? La Casa Linda tiene como aproximadamente 10 personas en asilos, nuestros miembros, ¿no? Y una de las cosas que me encanta hacer es llevar la Santa Cena a los asilos, a nuestros mismos miembros, ¿no? Y gente que dice se quiera meter allá a recibir los elementos. Hay una miembra en particular, una miembra, que me ayudó a entender lo que, y me ayudó a estar más abierto, a entender lo que Dios hace a través de la Santa Cena. Recuerdo que cada vez que la visito, llevo los elementos y me pongo a hablar con ella. En la noche en la cual Jesús fue entregado y empiezo a platicar, inmediatamente su semblante empieza a cambiar. Sus ojos se enrojecen y se hacen llorosos. Y empieza a cambiarle su semblante, anhelando el momento. Después de que hacemos la oración y tomar los elementos, abro mis ojos, la miro, su semblante es otro. Su semblante es otro. Algo pasó. De que pasó algo, pasó algo. Yo no sé qué pasa. No me atrevo a preguntarle, oiga, dígame qué pasa. No me atrevo. Pero de que algo sucede, algo sucede. Algo sucede. Casa Linda, lo que estoy tratando de decir es, la Santa Cena es una oportunidad más que tenemos en nuestro caminar con Cristo, en el que no importa cómo haya llegado a la mesa del Señor, el Señor está presente y lo cambia todo. No hay razón para venir a la mesa cochino, con dudas, sucio, con muchas inseguridades, feliz, contento, gozoso o triste. Pero cuando llego a la mesa del Señor y el Señor está presente, hay algo visible que estoy comiendo, que estoy tomando, pero hay algo invisible que está haciendo el Señor que no lo puedo ver, pero sí sé que está pasando. Eso es evidente. Ese es el poder de la Santa Cena. Cuando creemos que el Señor está ahí y nuestra actitud es diferente. ¿Están aquí? Entonces, la mesa del Señor está lista. Los discípulos estaban listos. Jesús toma el pan y después de haber dado gracias, lo partió.
Y le dijo a sus discípulos: coman, coman. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta es la copa, nuevo pacto, que a través de mi sangre sus pecados serán perdonados. Todas las veces que la bebieren, háganlo en memoria de mí. Si el Señor está a la mesa, si más de 2 o 3 nos hemos reunido en su nombre y Él está a la mesa, tenemos que saber que hay un espacio vacío esperándolo. Casa linda, ¿cómo, con qué actitud usted va a venir a la mesa? No nada más el día de hoy, pero cada vez que usted tenga la oportunidad. Esa es su decisión cada vez. ¿Con qué actitud voy a venir? Esa decisión yo no la puedo cambiar. Esa decisión yo no la puedo forzar. Es su propia decisión. ¿Están aquí? Mateo capítulo 3. Versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente: Mateo 3:13 dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, les contestó Jesús. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Si usted revisa los evangelios, no hay alguna referencia bíblica en particular que encontremos en donde Dios Padre se refiera a Jesucristo como su Hijo antes de este evento. Es interesante que a través del bautismo Dios declara a Jesús como su Hijo públicamente. Nunca antes aparece que Dios declarara a Jesucristo como su Hijo. Número 2, el bautismo entonces viene a afirmar el plan de Dios para la humanidad, y esto es que la gente que estaba en el Jordán supieran que ese hombre que estaba entrando a las aguas, ese hombre que era el hijo del carpintero, ese hombre que era nuestro vecino, no era el hijo necesariamente de María únicamente, sino que era el Hijo de Dios. Esa palabra, este es mi Hijo amado, vino a afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y número 3, el bautismo abre una gran oportunidad para que el Espíritu Santo pueda estar presente. Quizás el bautismo de Jesús no fue un bautismo en donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera muy pentecostal, ¿verdad? Muy carismática. Solamente fue como paloma descendió el Espíritu Santo. Pero ahí estuvo presente, actuando. Es interesante que para el segundo siglo, la manera en que la gente podía ser parte de la familia de Dios, llamada iglesia, la manera no era tomando una clase de membresía. La manera no era haciendo algún tipo de voto. No, la manera en que la persona era parte de la familia de Dios era a través del bautismo. Ya para el segundo siglo, si usted quería ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, usted se tenía que bautizar.
Para después del cuarto siglo, el bautismo tomó un contexto no solamente espiritual, sino político, en el que si un emperador era cristiano, y cuando me refiero a cristiano no me refiero a cristiano protestante, sino me refiero a cristiano como de la iglesia de Jesucristo. Si un emperador era cristiano, entonces si él regía una nación y la nación no era cristiana, y los residentes no eran cristianos y querían recibir los beneficios de la nación, entonces los residentes tenían que convertirse en ciudadanos. ¿Les suena familiar eso? Para poder recibir beneficios tenían que convertirse en ciudadanos. Pero los residentes, para ser ciudadanos de este emperador cristiano, no tenían que tomar citizenship classes. No tenía que tomar clases de ciudadanía. No. Lo que tenía que hacer la persona para ser parte de esa nueva familia en ese país y recibir los beneficios, la persona tenía que bautizarse. Si quería los beneficios, tenía que bautizarse. Y desafortunadamente hubo algunos emperadores que hicieron mal uso de ese acto, en el que forzaban a la gente a bautizarse para que la gente recibiera los beneficios. No, imagínense si el día de hoy ese fuera el caso. No, nos bautizamos, ¿verdad? Con tal de recibir los beneficios de este país. Pero ese era el caso después del cuarto siglo. Lo que quiero decir es que la gente al ser bautizada era parte de una familia, era parte de algo, en donde Dios los declaraba como sus hijos y el Espíritu Santo se manifestaba y la persona sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y nuestra caminar a la par del bautismo nos llevaba a poder declarar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El bautismo entonces tenía otro contexto más poderoso que a veces que hoy día nosotros le damos. Recuerdo que cuando nosotros nos bautizamos, tenía yo como 16 años, creo que fueron 16, 17 años. Era un campamento familiar. Allá los que son de Nuevo León, en Cadereyta. Y fuimos para aquel campamento familiar, varias familias, y el pastor dice que iba a haber bautismos en la tarde. Así que algunos amigos, 4 amigos y yo dijimos, pues vamos a bautizarnos. Y ya nos habían hablado del bautismo, así que decidimos bautizarnos. Hablamos con el pastor, le decimos, pastor, pues usted quiere que nos bauticemos en la tarde, en la tardecita. Pero ¿por qué en la tarde? Uno como joven a veces siempre tiene muchas ideas y cuestiona que, pero ¿por qué en la tarde? ¿Por qué no mejor más en otro horario? ¿No? Y luego, hablando a nuestros amigos, dijimos, oye, ¿y si le decimos al pastor que nos bautice a las 11:59 de la noche? Para que sea diferente. Así cerramos un día sin bautismo e iniciamos un nuevo día ya bautizaditos. Y simbólicamente es algo diferente para nosotros. Así que, pues bueno, hablamos con el pastor y a las 11:59 todas las familias estaban alrededor de la alberca y estamos congelándonos todos ahí porque quisimos bautizarnos a esa hora. Y recuerdo que después de ese momento nunca más volví a escuchar la palabra bautismo en mi caminar en Cristo, aun y cuando después me hice el cambio a la iglesia metodista en México. Nunca. De tal manera que el bautismo fue nada más como un evento que sucedió hace mucho y ya no más. Pero sí escuchaba que la gente me decía, ¿ya hiciste la profesión de fe? Sí. ¿Estás renovando los votos de tu profesión de fe? ¿Estás renovando tus votos de que confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Entonces notaba una diferencia y era que había una inclinación más a la preocupación de que mi profesión de fe como Jesucristo como mi Señor y Salvador estuviera vigente, pero notaba que la palabra bautismo ya no era relevante para mi caminar. ¿Están aquí? Ya no era relevante. No fue sino hasta cuando empecé a entrar a profundidad aquí en todo el tema del bautismo y de lo que sucede en el bautismo que comprendí lo siguiente, y es, cuando una persona se bautiza, no importa en qué lugar sea, o quién lo bautice, mientras que las palabras te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si el nombre de Dios fue mencionado, el Señor aparece.
Me es difícil, Casa Linda, poder aceptar la idea de que el clérigo diga: yo te bautizo, fulanito, en el nombre del Padre, del Hijo, y luego Dios así listo para descender, del Espíritu, y luego diga: pero es la iglesia bautista, aquí no me desciendo. Aquí no me voy a manifestar, y no voy a manifestarme en el bautizado. Creo que si el nombre de Dios se invoca independientemente del clérigo o el ministro que lo haya declarado, o independientemente del lugar en donde se ha bautizado, el Señor es fiel a la invocación y se manifiesta. Se manifiesta. Y la persona, sea niño, joven, adulto, anciano, por primera vez escucha esas palabras en el ambiente espiritual: David Rangel, tú eres mi hijo. Eres el hijo de Elizabeth y David Rangel, pero eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. No solo eso, sino en ese bautismo el Señor me dice: tú perteneces a mi familia, a la familia de la fe, en donde yo soy tu padre. Tú perteneces a mi familia. Y el Espíritu Santo, de una manera diferente, se manifiesta en mi vida en ese momento del bautismo. De tal manera que si el día de hoy yo quiero bautizarme, esa es una gran oportunidad. Usted dice: pastor, pero yo ya me bauticé, pastor. Ya fue bautizado. ¿Cuántos han sido bautizados ya? Levante su mano. Mayoría. Entonces, ¿a mí qué me deja? Bueno, usted está igual que yo cuando yo después de los 16 años me bauticé. No creemos en el rebautismo. No creemos en el rebautismo. Pero lo que sí creemos es que podemos renovar nuestro bautismo, así como renovamos los pactos matrimoniales y como renovamos nuestros votos con el Señor a través de la profesión de fe. Oiga esto, porque lo que hace la renovación de los votos es que significa que cada vez que yo venga a renovar mis votos a través del agua, soy recordado que no soy huérfano, que tengo un padre. Wow. Soy recordado que no soy un homeless, que no soy un vagabundo, que pertenezco a una familia de fe y es mi decisión ser parte de la familia de fe o salirme de la familia de fe. Cada vez que vengo a las aguas y renuevo mi pacto bautismal, soy recordado que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida para asegurarme que cada día de mi vida el Hijo de Dios sea parte de mi vida. La renovación del bautismo es una excelente oportunidad, entonces, en la que yo soy recordado de todo esto cuando vengo a encontrarme con el agua. El agua no tiene poder, no hay nada, no es agua bendita, no es agua santa. Si esta agua se la pongo en su cabeza, no hay ningún poder en el agua, no lo va a hacer más santo. Lo único que va a hacer es, por seguridad, es que lo voy a mojar y le va a dar un poquito de frío porque está fría. Pero hay algo más que sucede que no puedo explicar, aunque usted sienta o vea el agua. Que eso lo hace Dios. Oiga, esa es la razón por la cual, Casa Linda, que si usted ya fue bautizado, no importa cuántas veces usted se quiera alejar de la familia de Dios, no importa cuántas ocasiones usted trate de salirse de la familia de Dios, siempre el Espíritu de Dios va a estar trabajando en usted, obrando en usted, para jalarlo de vuelta y decirle: you belong here, usted pertenece a esta familia. Esa es la razón, que no importa cuántas veces me aleje de Dios, por el hecho de que Dios en algún año en mi pasado me declaró su hijo, su hija. Él dice: tú perteneces aquí. Padres, sus hijos se van de su casa, dejan de ser sus hijos. Usted hace lo imposible por ir por ellos, ¿no es cierto? Dios en el bautismo nos declara sus hijos. Y no importa lo que nosotros como sus hijos hagamos, por más que nos alejemos, Dios nos va a declarar como sus hijos y nos va a traer de vuelta a casa. No, eso es algo amoroso de parte de Dios, bondadoso de parte de Dios, misericordioso de parte de Dios. ¡Wow! Somos huérfanos, somos homeless por decisión, si ya fuimos bautizados. Ser bautizado, entonces me hace parte de la familia de Dios, en donde, ahí va.
Yo espero en Dios que mi princesita Emma Olivia, cuando crezca, represente correctamente a la familia Rangel. Nos gustan los beneficios, ¿no? Pero también hay cierta responsabilidad. En el bautismo, nosotros representamos a la familia de Dios y a Dios mismo. Cada vez que venimos a las aguas somos recordados cómo está usted y yo representando a Dios en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, cuando el líder no está de la iglesia, cuando nuestros padres no están. ¿Cómo estamos representando a la familia de Dios, al Padre, donde quiera que estemos? Renovar nuestro bautismo nos ayuda a recordar sobre cómo estamos viendo nuestro testimonio allá afuera. De tal manera que es a través entonces del bautismo que vemos un medio visible, el agua, que fue utilizado en la Biblia para referirse mucho a la salvación. Dios usó el agua del Mar Rojo cuando los israelitas no sabían a dónde ir y abrió el agua en dos para que los israelitas pasaran en seco y así salvarlos de los egipcios. Jesucristo dijo: yo soy el agua viva para vida eterna. Hay muchas referencias en la Biblia en donde habla del agua como un medio de salvación, como un sinónimo de salvación. Como digo, el agua no tiene poder, pero Dios usa este tiempo para que espiritualmente obre en nuestra vida y podamos nosotros vivir en esa salvación tan grande que Dios nos da. El agua está lista. Si sabemos lo que Dios hace a través de ese tiempo y lo que es, la mesa está lista. Y ya escuchamos lo que es y lo que hace. ¿No cree que ahora es nuestra decisión poder venir ante estos medios visibles y decirle a Dios: Dios, en lo invisible, en el ambiente espiritual, haz lo que tú quieras conmigo? Hay muchas religiones y denominaciones. Cada uno de ellos tiene sus propios ritos, ¿verdad? Y respetamos sus ritos. Pero nosotros tenemos dos que son parte fundamental de nuestra creencia. Y hoy tenemos la oportunidad de poder participar de ellos, de la Santa Cena y del bautismo. Mientras que nos preparamos, deje que el Espíritu de Dios se empiece a mover. Se empiece a mover en esta hora, al poder nosotros venir a la mesa y al agua.